Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Ya estamos en Diplomacia sin Etiquetas, el programa donde desmenuzamos las relaciones internacionales junto a una tacita de té. Siéntate, relájate y despreocúpate, que aquí te explicamos de todo un poco. Bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té, sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media, por Concepto Radial. Hey, ¿qué onda, diplómatas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té, sin barrera ni formalidad internacional. Yo soy Jonah. Y yo, Diego. Y estamos transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC, del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en nuestra cita global 206. ¡Ay, Jonah! ¡Qué emoción! Este episodio me tiene muy emocionado. Se nos vienen muchísimas controversias y en particular está enfocada en el marco del Día Mundial de la Salud, que fue ayer, 7 de abril, en donde conmemoramos la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Por lo cual, Jonah, el título del episodio de hoy, la verdad, se me ocurrió el viernes y me sentí una mente maestra. ¿Por qué, Diego? ¿Cómo se llama el episodio? Pues se llama Grey's Anatomy, porque hoy nos va a acompañar Grecia y como es de salud dije, toca hablar de Grey's Anatomy. Pero no solamente vamos a hablar de la salud como tal, porque no somos shot de salud, ¿verdad? Para hablar de la salud, sino que vamos a hablar de la salud como un bien público global. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Salud, como ya dijo Diego. Vamos a tocar un poquito el tema del debate presidencial que tuvo lugar ayer, domingo 7 de abril. Y bueno, sus propuestas relacionadas a este tema, ¿no? Exacto, que muy es sumamente controversiales. Exacto, nos cayó como anillo al dedo porque fueron sumamente controversiales y bastante importantes. Y bueno, Jonah, entonces, ¿quién nos va a acompañar el día de hoy? El día de hoy nos acompañan It's Giving Democracy con Vic Félix y Pau Reina y con bolsitas y palitos con Grace Delgadillo. Ay, exacto. Y finalmente cerraremos el episodio con Spilling the Specialist Tea con el doctor Octavio Avendaño, director de Asuntos Gubernamentales de nada más y nada menos que Johnson & Johnson. Ah, caray. Así es, Jonah. Entonces se viene un gran episodio. Así que cuéntanos, ¿qué te pediste el día de hoy para acompañar este día tan importante? Pues el día de hoy traigo un atole de vainilla. Yo no sabía la bendición que era el atole de vainilla recomendado. O sea, cada noche ya mi atole de vainilla y todas las mañanas. Ay, súper bien y súper sano y va pegado a México. Pues yo me pedí, la verdad, un moca blanco. Porque tenía ganas de algo dulce que me despertara. Además lo siento más ligerito que el chocolate, déjame decírtelo, es un gusto que tengo. Pero si el moca es chocolate. O sea, pero es blanquito. Ay, no, qué ya chistoso, está tú y bien. tus creencias. No, pero pues bueno. se siente menos empalagosito. Pero bueno, ¿les parece si vamos empezando? Jonah, ¿tú sabes que es un bien público global? Claro, Bebo, lo vi el semestre pasado. Ay, bueno, pero para nuestros diplómatas que no lo saben, cabina, ¿tienen alguna definición que gusten compartirnos? Si quieren. Creo que estamos teniendo problemas de audio, pero me la acaban de enviar por WhatsApp. Ah, creo que ya se escucha. Creo que no. Así ya saben cómo funciona la radio, diplómatas, no se mortifiquen, pero me la mandó Bruno y dice: los bienes públicos globales son recursos o servicios que benefician a todos sin exclusión ni rivalidad en su consumo, como la paz mundial, el manejo sostenible del clima y la biodiversidad. Su provisión requiere de cooperación internacional, ya que ningún país puede ofrecerlos unilateralmente, presentando desafíos de coordinación y financiación debido a que los costos son específicos, pero los beneficios son compartidos igualmente. ¿Esto qué quiere decir, Jonah, para nuestros diplómatas no internacionalistas? Pues de que made for everyone and anyone, ¿no? En pocas palabras. Totalmente. Y dos claves importantes cuando hablamos de bienes públicos globales es la rivalidad
¿Y qué otra cosa, Jonah? Pues la no exclusión, creo que es lo más importante. Y cuando se trata de salud, yo creo que más. Imagínate que traigo la garganta así cerradísima y me dicen, tú no porque eres del Edomex. Y yo, ay, pero vivo en la CDMX. O sea, no, pues, Sí, yo sentiría gacho, la verdad. pero justo, o sea, por ejemplo, el agua no es un bien público global, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el litro de agua que me tomo yo ya no te lo puedes tomar tú, Jonah. Por ejemplo, los medicamentos, la pastilla que yo me tomo no te la puedes tomar tú. Y eso es súper importante. Sin embargo, la salud como tal entra como un bien público global porque todo mundo tiene que tener el mismo estado de salud porque es un derecho y un bien público global. Entonces, Jonah, ¿tienes por ahí la definición de la OMS en torno a la salud ya que estamos celebrando su fundación? Bueno, la salud, de acuerdo a la OMS, es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente eso, sino también la ausencia de afecciones y enfermedades. Ujú. Pues yo diría que justamente esta definición nos hace ver que no basta con no tener gripa o con no tener calentura, vaya, o sea, eso es muy importante porque justamente hablamos de que la salud va más allá de las cuestiones físicas o incluso mentales, o sea, en la mañana platicaba con un profesor y le decía, es que justo a veces nos gusta decir que el problema de la obesidad es, pues únicamente las decisiones personales de la persona, cuando tiene que ver con muchas cuestiones sistemáticas, como que el gobierno no educa, no da acceso a la salud, pues vaya, no tiene muchas de estas cosas. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual, Diplómatas, decidimos hablar sobre Grey's Anatomy? Pues aparte de que es una serie médica súper increíble que en lo personal a mí me encanta, además de The Good Doctor, pues creo que justamente hablan mucho sobre esto que hablábamos de la salud como bien público global, en donde muchas veces denuncian cómo en Estados Unidos desafortunadamente la salud es un privilegio más que un derecho. Y eso a mí se me hace súper importante. Entonces, Jonah, sé que tú no has visto Grey's Anatomy, pero te voy adelantando algunos ejemplos sobre cómo se ve esto de los bienes públicos globales y la salud. El primero que te tengo, Jonah, es sobre una clínica gratuita de Easy Stevens que en una sección siguiente profundizaremos más al respecto y también en el tratamiento de pacientes sin seguro o incluso de pacientes inmigrantes a los Estados Unidos. Que me hace súper fuerte bajo este principio de que todo mundo tiene que tener igual acceso a la salud. Desafortunadamente en Estados Unidos, por si no sabían, Diplómatas, se requiere de contratar un seguro de gastos médicos privado para poder tener acceso a la salud, lo cual hace súper complejo tener acceso a la salud. No, y aparte si te enfermas de algo que no cubre el seguro, pues ya casi es de, pues ni modo, papito, pues aquí no tenemos eso, no cubrimos justo. eso. Tema que también tocan cuando hablan de la pandemia. Hay un personaje guapísimo, por cierto, que se llama Jackson Avery, que al finalizar pues toda la temporada de la pandemia, él habla sobre cómo las personas de la comunidad afrodescendiente y en particular todas las personas negras de Estados Unidos, pues fueron las que más se enfermaron o fueron afectadas por la pandemia, dado que son las personas económicamente más segregadas, las personas que realizan trabajo más expuestos, etcétera, lo cual justamente dice esto que tú dices, ¿no? Pero bueno, creo que ya hablamos demasiado Hablaste demasiado, yo no. Ay, pues ¿qué sigue? Pues profundicemos más en el tema en It's Giving Democracy con Big Félix. Ay, es que Se te fue. Se me fue a ver Félix y Pau Reina. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Aquí ya descansadito. Del fin de semana, déjenme decirles que me siento fresco. Híjole. No es cierto, Bebo. Vienes maquillado, no te hagas. ¿Eso qué tiene que ver? Pues yo no estoy tan fresca, la verdad. O sea, después de haber visto el debate presidencial ayer, o sea, no me fui a dormir tan contenta ni tan en paz como me hubiera gustado. Pero, pues, no sé qué opinaron ustedes. ¿Lo vieron? Espero que sí, ¿eh? Sí, claro. Ya pedí mis enfrijoladas, mi flan napolitano y mi agua de horchata para poderlo ver. Pero al final de cuentas dije, ¿saben qué? Yo creo que mejor me voy a bañar. Ay, porque Jonah. estuvo muy
No. Pero bueno, pues no yo te me me preocupes porque yo traigo las 5 propuestas más o menos de cada uno de los candidatos para que te puedas hacer un resumen de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dijo entre líneas, porque realmente así muy directo y Entre claro líneas. no fue. It wasn't. Yo Pero- que tengo TDA, no, se me olvidó todo. Toda la población mexicana, o sea, créeme. Sí. Pero bueno, empezando con nuestra candidata del PRIAN, Xóchitl. Ella nos habló de la pensión desde los 60 años, de las becas universitarias, la tarjeta La Mexicana, que va a dar 5,000 pesos a las mujeres que sufren violencia, castigar los crímenes de odio, escuelas de tiempo completo, mantener la autonomía de las instituciones observadoras de la contabilidad pública. Y en materia de salud, que es el tema del capítulo de hoy, nos trae la tarjeta Mi Salud, que va a crear un sistema integral de salud pública para los mexicanos, para que los mexicanos puedan atenderse en cualquier institución, y también planea combatir el desabasto de medicamentos en el país. ¿Cómo lo ven? O sea, eso con nuestra primera candidata. Pues, bueno, yo de las pocas cosas que recuerdo, o sea, no sé si es parte de la tarjeta Mi Salud, pero que iba a funcionar como una identificación así como universal en el país, en donde si no te atendían, o sea, esa también podía servir si no te atendían en un instituto público, te podían... Ujú, justo. No, pues a mí se me hace un poco imposible eso, porque... Muy idealizando, Muy, ¿no? muy... Pues sí, o sea, no sé cómo lo va a hacer. Yo le decía a alguien, o sea, es que imagínate, hay muchos seguros, de salud que tú pagas, o sea, y que no te cubren muchas veces enfermedades que yo siento que son las más, pues que difíciles, más... Sí, más fuertes de severas. vivir y de... O sea, como enfermedades crónicas, cáncer, diabetes. Entonces yo digo, ¿cómo a mí me aseguran que si a mí o sea, si yo padezco de diabetes o de cáncer, me aseguran un medicamento, o sea, en un hospital, o que me pueden atender o me pueden llevar el seguimiento, por ejemplo, en un ABC en Santa Fe, ¿sabes? O sea... Sí, y sobre todo siento que es un poco deslindarse de esa responsabilidad que sí le corresponde al gobierno. Cuando hablábamos de bienes Justamente. públicos globales, pues es justamente el Estado y a través de esta cooperación internacional en donde se debe de hacer. O sea, sabemos que no es que exista el desabasto de medicamentos, porque bien podemos ir a las farmacias y comprarlos, sino que es responsabilidad del Estado dárnoslas. Entonces, fácilmente, como dice Jonah, creo que es una cuestión de redistribución de la inversión que se hace al sector salud, que siento que, o sea, totalmente siento que no funciona, y fue algo que se le refutó varias veces, en donde se decía, es que eso ya se ha intentado en otras partes del mundo, y sobre todo, no sé, pienso un poco en Obamacare, que digo, no es lo mismo, pero justo hablando de Estados Unidos, que es el caso donde si no tienes seguro de gastos médicos no puedes tener acceso a la salud, y que Obama lo intentó con esto, pues siento que al final del día sí es muy caro para el Estado, y segundo, no elimina el problema de raíz, que es que en México existe este desabasto, no hay una cooperación internacional para ello, hay muy pocos médicos, No, aparte, etcétera. ¿cómo aseguran que hospitales grandes privados, por ejemplo, quieran recibir esos pacientes, ¿sabes? Porque ellos yo creo que por cuestiones logísticas y a lo mejor porque justo a lo mejor tienen, no sé, medicamento contado o medicamento como muy caro, pues cómo asegura el gobierno que estos, o sea, empresas como privadas, bueno, estos institutos privados van a decir, ay, sí, toma. O sea, ¿qué tal Claro, si le que dicen? es un... Y sí vi que eso podría dar el campo a muchas licitaciones truchas. Sí, pues sí, porque tendrían que, o sea, para hacer esa cooperación que quiere, tendrían que aliarse con hospitales, o sea, no... Y eso le daría un poder a las farmacéuticas que no deberían tener. Sí, y eso también es un poco, por ejemplo, lo que Maynes proponía, pasando a sus propuestas. De forma general, él hablaba de los planes que fueran transeccionales, que no se quedaran en lo que este gobierno propone, este partido, este sexenio, sino que fueran más allá, que se juzgue con perspectiva de género, que existan las licencias de paternidad, garantizar el funcionamiento del INAI, la simplificación de trámites, fortalecer las escuelas públicas y privadas con estrategias distintas. Y en el tema del sector salud, la creación de un sistema de acceso universal para personas vulnerables como discapacitados, adultos mayores y salud precaria, que pueda dar medicinas a cada niño y niña desde el día de nacimiento. Y todo esto, lo dijo súper claro, financiado parcialmente por la iniciativa privada. Sí. Me quedé así. No, pues... Es que justo creo que... A ver...
Muy mi punto de vista personal, pero justo siento que Maynes propuso varias cosas interesantes en lo particular, aunque sigo siendo de la idea que hay que reforzar el sistema que aún existe. O sea, no soy mucho de la idea en donde tengamos que depender del sector privado. Definitivamente creo que en cuestión de salud, sobre todo cuando es un bien público global, regresando un poco al tema de hoy, es necesario que sí haya una regulación, justamente como dices, de las farmacéuticas. O sea, la iniciativa privada no tiene que ser en lo único que dependamos, ¿saben? O sea, necesitamos más inversión en investigación y desarrollo, que les preguntaron ayer, digo, en otro tema, pero que es igual de relevante. O sea, ¿qué pasa con esa inversión que hay, no? O sea, con la cantidad de médicos que hay, las oportunidades laborales, etcétera. Ay, no sé, chicos. ¿Y cuál fue la tercera candidata? Pues nuestra candidata estrella, Sheinbaum. Y digo estrella porque va encabezando las encuestas, no por otra cosa. Pero, bueno, ella habló de la digitalización de las cuentas estatales, cero impunidad en feminicidios, más universidades, aumento del salario mínimo de forma constitucional, fortalecer las autonomías de las mujeres con los apoyos sociales que estén entre 60 y 65 años y dar beca a todos los estudiantes de educación pública. En materia de salud, ella reforzó mucho esta parte de la prevención, ¿no? O sea, quiere fortalecer la misma estructura del IMSS Bienestar con la que venimos en este gobierno, que haya más médicos y atención 24/7 en todos los hospitales, abrir más los espacios para que los médicos puedan obtener sus especialidades y fortalecer la atención primaria. Pues propuestas que no son propuestas, de que le vamos a dar más dinero al sector de la salud. Pues qué padre, ¿no? Porque no lo han hecho. Esas son propuestas que no son propuestas. Y sobre todo creo, o sea, sí entiendo que tenga que ser una continuidad, que creo que, al final del día que existe una continuidad, porque justo es lo que le ha faltado mucho a México desde... Y es de lo que habla Maynes, ¿no? Justo, o sea, tiene que existir cierta continuidad, o sea, no es posible, y sobre todo en educación, por ejemplo, que cada sexenio entre una nueva reforma, porque entonces, no sé, o sea, mi hermano y yo que justo nos llevamos 6 años, no puede ser que tengamos 2 planes distintos educativos, porque no se alcanza, no se termina de ver los resultados de una y luego pasa otro, y lo mismo sucede en salud, o sea, no podemos estar, ya cortamos el Seguro Popular, ahora existe IMSS Bienestar, y ahora otra vez va a volver a existir el Seguro Popular, porque no podemos dejar que se partidice la salud, o sea, claro. La salud es... Sí, estos derechos básicos, y no solamente hablando de la salud, o sea, ¿no? También hablando de los derechos, por ejemplo, en este sentido de género, y así. Pero bueno, rapidísimo, antes de irnos, me gustaría compartirles unas estadísticas de cómo quedó la gente después de haber visto este debate. Entonces, la pregunta fue, ¿quién cree que ganó el primer debate de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Claudia se llevó el 55%, Xóchitl el 25% y Jorge Maynes el 20%. Ok. O sea, Claudia va a la delantera. Sin embargo, hablando de quién presentó las mejores propuestas, el 60% dijo que Xóchitl, solo el 35% dijo que Claudia y el 5% dijo que Jorge Álvarez Maynes. Ok. Entonces está interesante esta parte, ¿no? Porque se nota como esta... pues preferencia que va inclinada con lo que tenemos ahora de gobierno, pero en cuanto a propuestas y cosas tangibles, el público percibió una cosa pues distinta. Sí, y creo que va justo mucho de la mano con lo que dice Vic, o sea, creo que Claudia trae este proyecto de seguirle, entonces no es como que nuevas cosas, sino más bien mantenerlo. Pues bueno, chiques, lo siento, ya saben que aquí siempre nos cortan en la parte más interesante, pero quieren recordarles sus redes sociales a nuestros diplomatas para que puedan continuar la conversación. Sí, con mucho gusto. Yo soy Paula Reina, con I latina y H al final en Instagram. Y yo soy @Víctor Félix_ en Insta. Pues vámonos con bolsitas y palitos con Gres Delgadillo. Coco. ¿Qué? ¡Cucú! Pues dice Coco. ¡Cucú! ¿Que no sabes francés? Así nos escribe. Pues salte. ¡Cucú se escribe así! Bueno, Cucú, Gres. Hola, hola, diplomatas. Oigan, long time no see. Verdaderamente, desde marzo. Ya sé. Pues ya estamos en su sección más in de su programa favorito. La verdad, ya extrañaba estar aquí con ustedes.
ustedes, Jonah y Diego, para platicar el chismecito que nos encanta. Como siempre. Pues, ¿qué nos traes hoy, Grace? Pues bueno, vamos a empezar con esta sección que, como ya escucharon diplomatas durante el inicio del programa, vamos a platicar de un tema que, aunque es complejo, creo que es crucial para entender nuestro mundo actual, sobre todo después de eventos como la pandemia de COVID-19, la crisis del sistema de salud que tenemos en el país y pues todas estas preguntas que nos hacemos ante estas situaciones. Y este tema es la universalidad de la salud, vista a través de los dramáticos pasillos del Grey Sloan Memorial Hospital. Creo que esta serie, o sea, Grey's Anatomy, además de pues todo el drama, el llanto, las risas y las historias de amor que me encantan, es una serie que se ha atrevido pues a abordar temas y conflictos que están más que presentes en la sociedad hoy en día, como por ejemplo el aborto y todas las implicaciones éticas y legales que surgen a partir de este. Y, por ejemplo, también la cuestión que mencionabas, Diego, de los pacientes que no tienen seguro médico en Estados Unidos y en general de la salud, pues, como un privilegio. Uh-huh. Y, bueno, disclaimer, diplomatas, yo me quedé hasta la 9ª temporada, pero me parece increíble cómo la serie se mantiene tan actualizada, como, por ejemplo, con el tema del aborto, que si mal no recuerdo de lo que investigué, es en la temporada 19, en el episodio 25. Pues estamos en 2022, este contexto, cuando la Suprema Corte revoca la legislación de Roe v. Wade. No sé si se acuerden, Diego y Jonah. Sí, yo soy fiel fan de Grey's Anatomy. Me encantó ese episodio. Bueno, no me encantó. Ay, a mí también. Ya dijimos que tú no has visto la serie, no tienes que andar de mentiroso. Ok. Bueno, no te preocupes, Jonah. Ahorita vamos a explicar más o menos de qué se trató este episodio. Pues en este episodio, Bailey y Addison, que son doctoras, cirujanas increíbles, viajan a la ciudad de Pullman en Washington y se enfrentan directamente con las consecuencias de las leyes antiaborto cuando tratan a Susan, que es una mujer embarazada con un embarazo ectópico y que desafortunadamente fallece debido a las complicaciones y las restricciones pues legales que impiden su acceso oportuno a la atención médica y a un aborto seguro, accesible y legal en Seattle, que es la ciudad donde están basados. Y creo que esta horrible situación pues resalta las tensiones entre justo la práctica médica y la legislación y llevan a Bailey y a Addison a tomar medidas para mejorar la capacitación médica en procedimientos relacionados con la salud reproductiva. Y la verdad no sé, o sea, a mí me causa como indignación pues como la revocación de sentencias como la de Roe v. Wade, que sucedió, ya lo mencioné, en 2022, impactan directamente en la salud y los derechos de las mujeres. Sí, o sea, y sobre todo creo que resalta la importancia de que este tipo de derechos y que hablan de la autonomía del cuerpo de la mujer y de los cuerpos gestantes, vaya, es necesario que se constitucionalicen y que se vean positivizados en un documento que sea imposible de cambiar, vaya, o que tenga muchas trabas legales, cosa que, bueno, Francia fue el primer país en hacerlo, que en los últimos años Francia ha tenido tendencias más hacia ser socialdemócrata y creo que es sumamente relevante, ¿no? En México aún no se consigue que el aborto esté asegurado en todo el país y creo que es importante y tiene que ver como la salud como un bien público global porque justo el aborto es materia de salud pública. O sea, no es una materia de seguridad, no tiene nada que ver con homicidios, es una materia de salud pública y por lo tanto el Estado está obligado a asegurárselo a todas las personas que deseen practicar este procedimiento por cual sea la razón y en el momento que sea. Justo creo que este episodio que, o sea, yo sí declaro que he perdido mi tiempo viendo las 21 temporadas. Las 21 temporadas completas y algunas temporadas en repetición. Es sumamente importante porque justo Bailey, que es una de las doctoras cuya historia es impresionante porque es una de las pocas doctoras negras que en su época logra conseguir esos puestos tan altos, que ha sido chief del hospital, del staff, de los cirujanos y hasta un cuerpo directivo del hospital en general, pues expande este proyecto a más personas bajo esta idea de que la salud es un derecho universal para todas, todos y todes. Y bueno, Grace, ¿algún otro ejemplo con la que quieras ir cerrando esta sección? Sí, pues igual pasa algo súper emotivo en la temporada 3, que es cuando después de una mega donación en memoria de Denny Duquette,
Izzy Stevens decide hacer algo increíblemente generoso y ella abre una clínica gratuita dentro del hospital, que sabemos que es un hospital privado, y esto creo que es un gran paso hacia hacer la salud algo súper accesible para aquellos que no tienen, pues la verdad, el privilegio de pagar un tratamiento en un hospital de lujo, ¿no? Como lo es el Gray Sloan Memorial. Ya no sé cuántos nombres. Sí. Y pues bueno, esta clínica es un hit porque ofrece vacunas, chequeos, cuidados para cosas del día a día y pues obviamente ayuda un montón a desahogar las salas de emergencia. Y creo que es un recordatorio mega importante de que en temas de salud, pues ser solidarios y considerados hace una diferencia enorme y también resalta la importancia de la accesibilidad a la atención sanitaria como un componente fundamental de la salud pública. Y también creo que al ofrecer estos servicios de bajo costo, incluso gratuitos, pues se abordan directamente estas desigualdades en el acceso a la atención médica, mostrando pues cómo iniciativas locales pueden tener un impacto profundo en la salud pública global. Totalmente. Y creo que justamente con este ejemplo podemos ir cerrando esta sección y conectarlo con nuestra sección de Spilling the Specialty sobre la importancia del involucramiento del sector privado, farmacéuticas, hospitales, institutos de investigación, etcétera, para asegurar la salud como bien público global y como un derecho humano universal. Entonces, es turno de irnos a Spilling the Specialty con el doctor Octavio Avendaño, director de Asuntos Gubernamentales en Johnson & Johnson. Para que quede claro y conciso, toca la llegada de Spilling the Specialist Tea. Solo las mejores conversaciones con los mejores especialistas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a Diplomacia sin Etiquetas en la sección Spilling the Specialist Tea. Muchas gracias, Diego, Grace y Jonathan. Un placer y un gusto estar con ustedes y con todo el público que nos escucha. Pues muchas gracias. Déjenme les presento el trabajo de nuestro especialisti del día de hoy. Nuestro especialisti cuenta con una sólida formación en Derecho por la UNAM, complementada con estudios de alta dirección en el IPADE y un diplomado en Gestión de Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Nuestro especialista ha dedicado 20 años al servicio público en áreas jurídicas de importantes instituciones federales mexicanas. Su trayectoria también abarca 13 años en el sector privado, desempeñándose en roles clave en multinacionales farmacéuticas y de dispositivos médicos. Actualmente es director senior de Asuntos Gubernamentales en Johnson & Johnson, contribuyendo activamente a la industria como miembro y vicepresidente en asociaciones clave. Paralelamente, ha enriquecido el ámbito académico como investigador y profesor, además de ser autor y coautor de destacadas publicaciones en Derecho Financiero y Corporativo. Doctor, pues es un gran privilegio contar con usted el día de hoy para hablar de un tema sumamente importante en el marco del Día Mundial de la Salud. Pues sí. Pues, doctor, déjele cuento que a todas las personas que nos acompañan les hacemos esta pregunta antes de comenzar con las preguntas del tema, y es, ¿cuál es su bebida favorita? La cerveza artesanal y el mezcal. Ah, perfecto. Y con estos Delicioso, calores. sí. Uno y otro es lo que yo suelo decir un combo. Exacto, por completo. Pues ahora sí que estas preguntas son meramente guía y solamente las realizaremos, diplomatas. Ustedes ya se saben la dinámica en caso de que se necesiten, pero el chiste de esta conversación es simplemente pues profundizar un poco más en el tema. Y sobre todo, doctor, en la sección anterior terminábamos hablando sobre el rol de las instituciones privadas en asegurar que la salud sea considerada como un bien público global y un derecho universal para todas las personas. Por lo cual, la primera pregunta es, ¿qué estrategias son efectivas para mejorar el acceso universal a tratamientos y vacunas? Bien, súper interesante la pregunta, Diego, y déjame decirte que la mayor parte de los países del mundo, y me refiero a países desarrollados o economías emergentes como la nuestra, tienen la aspiración de un servicio universal. Pero hay que decir que ningún país del mundo, ninguno, ni los más desarrollados, cubren todas las enfermedades y todos los medicamentos asociados. Y esto tiene una sencilla razón y tiene que ver con los costos. Para que se den una idea, en promedio los países de la OCDE
invierten entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto en salud. Desafortunadamente, en países como México, el gobierno solamente invierte menos del 3%, 2.9%. Entonces, el primer reto que tenemos es el financiamiento público. En México, por ejemplo, el sistema que tenemos y que está dividido en dos, quienes tienen seguridad social y quienes no tienen seguridad social, se financia en su gran mayoría con recursos públicos. Y el reto que tenemos, hablando de la universalidad y del acceso, es que hay una buena parte del sistema, quienes pertenecemos a la seguridad social, es decir, cotizamos al IMSS o al ISSSTE, tenemos un servicio y una cobertura mucho más amplia que la mitad de la población que hoy pertenecen a lo que se conoce como IMSS Bienestar. Y esa parte de la población, estamos hablando de más de 70 millones de mexicanos, desafortunadamente no tienen acceso a medicamentos innovadores, medicamentos que hoy salgan vidas, medicamentos oncológicos, hematológicos. Entonces, la verdad es que el reto que estamos viendo en distintos países del mundo, y México incluido, por supuesto, es este reto para financiar un sistema de salud fragmentado y que, déjenme decirlo de esta manera, al final no logra ser universal, porque tienes a la mitad de la población que sí recibe una buena atención con dispositivos médicos y medicamentos, digamos, de primera generación, y hay una parte de la población que tiene acceso, pero a medicamentos mucho más rezagados, mucho más viejos, y que no traen esa innovación que hoy en día salva vidas. Sí, totalmente. Pues, ¿cuál es la siguiente pregunta, Jonah? La siguiente pregunta es, ¿de qué manera pueden colaborar las empresas con gobiernos y ONGs para abordar desafíos de salud pública? Buenísima pregunta, Jonathan, y la verdad es que haciendo sinergias. Déjame ponerte un ejemplo. Está demostrado que ningún país puede por sí mismo, solo el gobierno, hacerse cargo de la salud de toda la población. Y es por eso que siempre en los sistemas de salud hay una colaboración público-privada y social. Nuestro Sistema Nacional de Salud, justamente la Ley General de Salud define eso, que el sistema de salud lo componen el gobierno, los prestadores de servicios privados y el sector social. Lamentablemente vimos en este gobierno en particular que el tema de las alianzas público-privadas fue, yo diría, abandonado por completo, pero ahí es donde tenemos la oportunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si las grandes empresas, los grandes empleadores de este país invierten recursos, por ejemplo, en prevención, se aseguran y colaboran con las áreas de recursos humanos y de salud para acercar servicios de prevención, evitar obesidad, diabetes, sobrepeso, las enfermedades de las que los mexicanos estamos muriendo? Y eso se complementa con organizaciones de la sociedad civil que, por ejemplo, pueden trabajar en comunidades muy alejadas donde probablemente no hay un sistema público de salud cercano, una unidad de primer nivel, y menos un hospital que resuelva otros niveles de complejidad. Entonces, tiene que ser un esfuerzo también a nivel de los municipios que pocos se involucran en servicios de salud. Entonces, yo creo que algo que debiera, pensando en los siguientes años, suceder sin lugar a dudas tendría que ser que la sociedad civil, las empresas, fuéramos corresponsables y trabajáramos en esta sinergia para generar un ecosistema mucho más saludable, como sí sucede en otros países del mundo con economías similares a la nuestra y más desarrolladas, en donde sí se ve claramente esta colaboración entre empresas, gobiernos estatales y federal y, por supuesto, la sociedad civil. Sí, totalmente. Y creo que resalto, y justo enfocándonos igual en el debate presidencial que hubo el día de ayer, que justo creo que falta mucho esto que usted mencionaba, o sea, el reconocimiento de que el sistema hoy en día es fragmentado porque así se ha manejado por años, que excluye muchísimas poblaciones, en donde hay muy poca colaboración. Creo que es esencial, y sobre todo si partimos de que la salud se va a entender como bien público global, ¿no? O sea, donde para lograrlo sí o sí necesita haber cooperación. Y mencionaba un punto importante sobre la innovación, ¿no? Sí, o sea, creo que me parece importante también el tema de que pues el mundo, la tecnología sigue avanzando y sobre todo por su trayectoria profesional, doctor, me interesaría mucho saber o que nos platicara pues cuál cree usted que es este papel de la innovación tecnológica o cómo nos puede ayudar para avanzar justo en este tema de salud pública y hacerla más accesible.
Sin duda, Gracie, y es súper interesante lo que dices. La verdad es que la innovación en el sector salud es clave. Ustedes saben que un medicamento, por ejemplo, que se desarrolla y que las empresas a veces invierten o invertimos poco más de $1 billón, es lo que cuesta desarrollar una molécula durante varios años y que llegue a poder estar lista en el mercado y atender los problemas actuales de salud. Y eso obviamente tiene que tener una protección en las leyes, patentes, protección en tratados internacionales. Y una vez que la patente vence, entonces ese medicamento ya puede ser fabricado por cualquier empresa y son lo que conocemos como medicamentos genéricos o biocomparables. La verdad es que hoy en día la medicina ha avanzado muchísimo y la tecnología, la ciencia. En dispositivos médicos, por ejemplo, las empresas estamos cada vez utilizando más la robótica, realidad aumentada, algoritmos basados en ingeniería, en inteligencia artificial, software como dispositivo médico para ir resolviendo estos temas complejos y no nada más, digamos, los dispositivos tradicionales. En la parte farmacéutica, las empresas cada vez estamos invirtiendo más en moléculas que se conocen como o que pertenecen a la medicina de precisión. Esto es, ya no cualquier medicamento es para cualquier persona. Si yo voy a ver el perfil genético de Grecia o de Jonathan, voy a saber que cierto medicamento que yo desarrollo va a tocar atacar cierta parte de las células malignas que le están generando un tipo de cáncer y va a ser mucho más efectivo y tener menos efectos secundarios. Terapia génica, es decir, a partir de manipulación genética, podemos diseñar medicamentos que son mucho más precisos. Entonces, hoy la revolución de los medicamentos en áreas como oncología, hematología, enfermedades autoinmunes está yendo hacia allá. Pero el gran problema que tenemos hoy es que en muchos países la innovación tiene poco espacio para llegar, porque las instituciones públicas no necesariamente invierten en estos desarrollos que en muchas enfermedades que hace 20 años se pensaba que no serían curables, como el mieloma múltiple, habemos compañías que ya tenemos una combinación de medicamentos que para el 2026 estaríamos hablando de algo muy cercano a la cura, de algo que hace años era impensable como el mieloma. Entonces, el valor de la innovación, las empresas que estamos en ese sector lo seguimos impulsando, pero tiene que venir acompañado de procesos de acceso en las instituciones públicas para que esa innovación efectivamente llegue al paciente y no solo a unos cuantos, que lamentablemente a veces eso es lo que está sucediendo en países como... Sí, totalmente. O sea, es una pena que la salud sea un privilegio y sobre todo que esté peleada. O sea, digo, escogimos Grey's Anatomy porque a mí me gusta mucho, porque siento que de repente justo relatan esto, ¿no? O sea, cómo los doctores han tenido que pelear porque sus investigaciones puedan ser financiadas, ¿no? Por el gobierno, que, o sea, todo lo que nos contaba ahorita de las cosas que decían, que justo en la serie pasa, ¿no? De que Meredith quiere desarrollar como a través de mini hígados desarrollan otro completo, pues es impresionante, ¿no? Pues bueno, doctor, se nos acabó el tiempo por hoy y como decimos aquí, se nos acabó el té por hoy. ¿Algún contacto que quiera dejarle a nuestros diplomatas por si quieren seguir pues la conversación o leer más al respecto? Claro que sí, me pueden escribir a vendano@tech.mx y encantados de seguir ampliando el tema, las discusiones y poderles hacer llegar bibliografía. Y bueno, como siempre, un placer, Jonathan, Grecia y Diego, encantado de haber conversado con ustedes y con todo el público que nos escucha. Les mando un fuerte abrazo y a hacer ejercicio, a comer saludable y a ir al médico cuando nos sintamos mal, que es lo que nos toca hacer como pacientes, no automedicarnos y tener esa nivel de responsabilidad. Muchos de ustedes que están jóvenes, cuídense desde ahorita para que cuando lleguen a una edad avanzada, pues no tengan que estar recurriendo al sistema de salud y batallando con las dificultades de acceso. Que pasen muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Bueno, diplomatas, Así llegamos al final. Yo soy Diego. yo soy Jonah. Y esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera
ni formalidad internacional. Recuerden seguirnos por Instagram en @LRImedia y @AlriCCM y a nosotros como @GoDiegoGoth y @GZM, @JonahGZMN. Y @GreciaDLGZ. Queremos darle las gracias a Operación, Pablo Zavala y Bruno Trejo. A nuestro equipo de producción, Emily Cova. Guionismo, Ana Key Morales. Y a nuestros locutores de sección, Gres Delgadillo, Vic Félix y Pau Reina. Nos escuchamos en la siguiente cita global. Bye. Y se acabó el té por hoy. No olvides escucharnos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Concepto Radial. Esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media por Concepto Radial. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.